viste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo y no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que me ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta de andar. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. cómo se despliegan las velas de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita. Un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone. Un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado. Las manos agrietadas. Mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca. Se me abren las heridas y me sangran. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar hacia atrás. Desperté en un prado verde lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Ahora sé lo que no quiero. Ahora sé que estoy a salvo. Aquest 25 de novembre ens trobem una realitat inimaginable fa un any. Romandre a casa és una bona eina per combatre l'expansió del Covid-19, però pot suposar un risc per a les dones que pateixen violència masclista i els seus fills i filles. Que la urgència de la pandèmia no ens impedeixi continuar lluitant i treballant per erradicar la violència masclista. Exigim que es reforcin els recursos existents i es vagin adaptant a les noves situacions i necessitats que la situació de pandèmia genera.